Desde el 26 de septiembre del 2014, mañana se cumplirán 10 años, hay 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. 10 años sin saber de ellos. Esta mañana el medio BBC News está publicando en su sección Mundo un reportaje que vale la pena seguir de cerca porque nos da cuenta de qué pasó con los sobrevivientes de Ayotzinapa. Y habla de cómo mientras los gobiernos federales e incluso, por supuesto, el de Guerrero se han referido a los normalistas de Ayotzinapa como vándalos, narcos, guerrilleros, vagos, revoltosos, infiltrados que iban a provocar ahí un desmán, etcétera, pues en realidad eran jóvenes estudiantes. Tan es así que los sobrevivientes hoy son, pues, maestros. Eran estudiantes normalistas, hoy son maestros dedicados a la educación, a la formación de las próximas juventudes. Y cómo muestra a través de este reportaje que nos lleva por cada uno de los sobrevivientes y qué ha pasado con ellos, a ver y a asomarnos a lo que pudo haber sido la vida de estos 43 normalistas de Ayotzinapa si no les hubieran frenado la vida, si no los hubieran colocado en la situación en la que están, en la que solo podemos seguir diciendo desaparecidos de Ayotzinapa. Hoy quiero platicar de este tema y quiero que hagamos una pausa en lo que estamos haciendo en nuestra dinámica cotidiana para reflexionar sobre esto que no puede quedar nada más como un capítulo en la historia, sino que tenemos que buscar que tenga una explicación y un desenlace y sobre todo una garantía de no repetición. Por eso le agradezco mucho a Emilio Álvarez y Casa, quien ha estado pues muy de cerca con este tema, que converse con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Emilio. Erika, muy buenos días, un gusto saludarte, Jonathan, y por conducto un abrazo allá a San Luis desde la Chilanga Banda. Buenos días. Emilio, empecemos por hacer un recuento muy rápido de qué pasó con los normalistas de Ayotzinapa, qué sabemos hasta el momento de ese 26 de septiembre del 2014, porque creo que de pronto, pues a 10 años habrá jóvenes que nos escuchen y que no tengan claro qué pasó, y todavía hay mucha población que nos preguntamos, pues, ¿qué sabemos hasta ahora, Emilio? Es una cicatriz abierta, profundamente dolorosa, en un hecho de una indignidad que conmovió a México y al mundo. Fueron desaparecidos 43 estudiantes de una normal cerca de Chilpancingo. Es una normal que se conoce como Ayotzinapa, en la Raúl Isidro Burgos, y fue un hecho que reflejó, déjame decirlo así, la punta del iceberg de una problemática que infelizmente no pertenece al pasado, sino se sigue presentando en nuestro país, el fenómeno de las desapariciones. 43 estudiantes fueron esa noche fatídica llevados a rumbo desconocido, fueron atacados otros tantos, hubo varios heridos, hubo, se estima, 20 hechos de fuego esa noche en Iguala. En términos de un grupo de estudiantes que tomó unos camiones, vamos a emplear la expresión, generaron esta dinámica pues de secuestro, de apropiación, de toma. Es una práctica de estas escuelas que no tienen recursos para hacer una movilización a la Ciudad de México. Al parecer, uno de esos camiones llevaba droga. Estaba en la terminal de Iguala, un camión que iba a Chicago. Y ahí se desató el infierno. Todas las corporaciones de seguridad del estado de Chihuahua y federales intervinieron. Incluso un camión de deportistas, los avispones de Chilpancingo, fue baleado. Y finalmente estos chicos fueron detenidos. Sabemos que participaron todas las corporaciones de seguridad. Sabemos que están en el hecho, pues es después de 10 años de una profunda confusión, porque historias van y vienen y no tenemos ni verdad, ni justicia, ni no repetición, Erika. El hecho que 43 estudiantes desaparecieran conmovió a México y todo el mundo bajo una expresión que quedó acuñada desde entonces y me parece que así será. Fue el Estado. Esta lógica de la responsabilidad de todos los gobiernos, porque cuando participan policías, servidores públicos, agentes federales, con voluntad o aquiescencia, es decir, permitir que eso suceda, es una desaparición forzada.
Y hoy por hoy, este hecho representa pues la problemática de más de 115,000 desaparecidos en México. Por eso digo que no es un tema del pasado, sigue siendo un tema del presente. Ahora, quiero justo hacer énfasis en esto. Tú mencionas, participaron todas las corporaciones, incluyendo al Ejército Mexicano. ¿Y qué sabemos hasta ahora y cuáles han sido estos esfuerzos por tener una verdad? ¿Qué pasó con aquella verdad que buscaba el gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿Qué pasó con...? Sí. Son distintos indicios que tenemos de la participación directa e indirecta de las Fuerzas Armadas. Sabemos que uno de los efectivos militares estaba en la escuela y que sus funciones eran de inteligencia militar. Sabemos que el ejército, a través de distintas unidades de inteligencia militar, tenía monitoreados los hechos y estuvieron informados. Sabemos inclusive que hubo vinculación de algunos efectivos militares en los hechos. No se ha podido avanzar desde la época de Peña Nieto y en particularmente ahora en la época de López Obrador para la debida diligencia en términos de investigación y de línea de responsabilidades, porque antes como ahora no se ha permitido la debida diligencia, investigación, interrogamiento de efectivos militares. Hoy por hoy, quien era subsecretario de Derechos Humanos de este gobierno, Alejandro Encinas, advirtió que había habido obstaculización del ejército. Quien fuera fiscal especial de una fiscalía creada por este gobierno, Omar Gómez, también advirtió que no estaba recibiendo información. Incluso él entregó averiguaciones sobre 20 militares y el presidente López Obrador decidió que solo prosperaran 5, así como lo estoy diciendo, lo dijo en una mañanera, no es una interpretación de mi parte. Y el grupo de expertos que vino de la Comisión Interamericana a solicitud, primero de Peña y luego de López Obrador, también lo señaló. Hoy por hoy, infelizmente, una parte importante de estos hechos pues siguen en un manto de impunidad y sobre todo no tenemos los elementos ni de verdad, ni de justicia, ni de no repetición, que debería ser lo más importante. Ahora, Emilio, había un compromiso por parte de Andrés Manuel López Obrador con los padres de estos normalistas. ¿Qué pasó con ello? Fíjate que creo que esa es la parte más dolorosa de los últimos años. López Obrador en campaña ofreció y seguir adelante con el tema. Y yo creo que si alguien lucró políticamente el tema Ayotzinapa se llama Andrés Manuel López Obrador y algunos de sus seguidores en Morena. O por ejemplo, Epigmenio Ibarra sigue haciendo el conteo como si este gobierno no tuviera responsabilidad. Cuando digo el conteo, es algo que llaman el pase de lista de los muchachos, el nombre día a día. Van 6 años y prácticamente el fenómeno de dinamitar la investigación es la realidad. Hay una investigación, escuchaba con atención la introducción que hacía Cédica de esta investigación que me suena tan interesante y que por supuesto voy a leer de qué pasó con los sobrevivientes. Me parece que esa es una pregunta muy pertinente. Si lean a Omar Gómez en una entrevista de un medio que se llama Quinto Lab, pueden buscarlo, googlearlo, y él explica a detalle cómo se tomó una decisión de Estado en la que intervino el presidente López Obrador, el secretario de Gobernación Adán Augusto, el presidente de la Corte Arturo Saldívar, el fiscal general Gertz Manero, para detener y cambiar el curso de la investigación. Eso lo que ha llevado es a una mayor tensión de los padres con este gobierno, porque no se puede apostar por la verdad de la impunidad al mismo tiempo. Hoy por hoy los padres están absolutamente enfrentados y los estudiantes de la escuela están en una exigencia. Yo los términos no los acompaño, no soy quien acompaña las expresiones de violencia, pero hemos visto ya las últimas manifestaciones con petardos y cosas aquellas que en mi opinión o en mi valoración no deben ser. Reconozco la legitimidad de la lucha y el reclamo, no acompañó la forma. Oye, pero a final de cuentas, los propios padres ayer habían reconocido que lo poquito que se había logrado avanzar en las investigaciones fue con Alejandro Encinas, que había sido nombrado comisionado por la verdad
para este caso, y cuando se topan que pudo haber injerencia del ejército en la desaparición, pues ellos mismos dijeron, ahí nos topamos con esa barrera, Alejandro Encinas se fue de la Comisión de la Verdad y hasta ahí se quedó todo. Hasta ahí se quedó. López Obrador dio un viraje radical, dinamitó la investigación, bajó la cortina y después hay que reconocer, eso me parece que es pertinente y justo, de varias, creo que tuvo más de 20 reuniones con los jóvenes. Llegó un momento en que se cerró la puerta, porque se decidió no continuar adelante. La semana pasada vimos el enfrentamiento de los jóvenes en el cuartel de Iguala, incluso tumbaron un muro. Y el enfrentamiento sube de tono porque, pues la verdad de las cosas es que la impunidad no es respuesta válida. Y hoy por hoy el fenómeno queda entonces como una pedagogía, Jonathan, muy delicada. Si un caso con tanta atención, con tantos recursos, con tal centralidad en la discusión nacional y en el foco internacional, pasa lo que pasa, ¿qué pueden esperar entonces otras familias de jóvenes desaparecidos? Claro. El tema de Iguala, el tema de Ayotzinapa, el tema de los 43, lo que fue una especie de abrir la caja de Pandora de un fenómeno profundamente doloroso, mismo en San Luis o en México, del fenómeno de las desapariciones. Ahora, Emilio, hay un nombre en particular entre los sobrevivientes, Manuel Vázquez Arellano. Hoy es diputado federal. ¿Abre esto la esperanza de que por lo menos el legislativo pueda ejercer una presión, pueda buscar, pueda tratar de construir nuevos mecanismos, o nos vamos a quedar con aquel mensaje de cuando se fueron los observadores internacionales diciendo no hay voluntad por parte del gobierno mexicano, no quieren mostrar lo que quedaba y lo que pudimos haber analizado, ya lo destruyeron, ya no hay posibilidad de saber qué pasó con los normalistas? Hay un diputado de Morena que viene de este movimiento. Infelizmente, él ha decidido más bien plegarse en las directrices de Morena. Por ejemplo, él ha votado a favor de las decisiones de la militarización de la Guardia Nacional o de la reforma constitucional que abre la puerta a la militarización. Él ha asumido una disciplina partidaria que lo aleja de manera sustantiva del movimiento. De hecho, hay una crítica importante en la lógica del uso electoral de esta causa, y no está haciendo una representación de la causa, sino lo contrario. Me parece entonces que no estamos viendo las señales evidentes y contundentes de que el tema vaya a avanzar. Hay una especie de compás de espera de qué será con el nuevo gobierno, pero si las Fuerzas Armadas siguen teniendo la centralidad que están teniendo, difícilmente veo que esto vaya a cambiar. Ahora bien, hay casos emblemáticos en este país cuyo motor ha sido el amor de los familiares a sus desaparecidos. Es el caso de Rosendo Radilla. Rosendo Radilla fue un profesor en Guerrero, desaparecido en la Guerra Sucia en los 70. La familia luchó durante años y llegó a la Corte Interamericana. Y hoy todos los jueces mexicanos conocen el caso Rosendo Radilla, porque fue la piedra angular para una nueva interpretación a partir de la reforma constitucional de derechos humanos. Si los gobernantes quieren apostar al olvido, al cansancio, cometen un error. El movimiento de personas desaparecidas, de los 43 y los miles de demás, tiene una demanda central que dicen, ¿por qué los buscamos? Porque los queremos. El motor, esencialmente, de los movimientos de derechos humanos, para este caso más, es el amor a los familiares. Yo le pido a la gente que piense por un momento, ¿qué significa para una familia la falta de certeza de dónde está su hijo? El problema de la desaparición es que te deja en la angustia de saber qué pasó. Cuando dicen las mamás de los desaparecidos, amigos, me gustaría por lo menos tener una tumba para ir a llorar. Pero conozco gente que sigue esperando que sus hijos regresen, que les ponen el lugar de la mesa, que les dejan la puerta abierta, porque tienen la esperanza
de que el hijo o la hija estén en algún lado y se puedan escapar de donde estén. Es una especie de, pues, martirio. Me tocó ser testigo en un caso en la Corte Interamericana, cuando decía un juez, ¿qué es lo peor que ha vivido? Y la hermana de un joven desaparecido decía, para mí lo peor fue cuando me obligaron a decidir matar a mi hermano, porque me obligaron a firmar un acta de defunción cuando yo tenía todavía esperanza. Ese dolor es parte de lo que cargan 115,000 familias en este país, y Ayotzinapa es un reflejo de eso. Fíjense que, compañeros, en este momento está hablando el presidente sobre el caso Ayotzinapa. Le acaban de preguntar precisamente esto que estás hablando, Emilio. El presidente dice así, que se han hecho señalamientos de responsabilidad de los militares, participación de militares en el caso. Dice que no se pueden comprobar, que si se tiene las pruebas se tienen que castigar, pero que no las hay. Agrega también que este individuo, este presunto detenido responsable, el Gil, no ha querido colaborar para conocer el destino de lo que fue de los 43 normalistas, pero prácticamente aquí ya viene la clave, Emilio, de lo que acabas de mencionar. Deseo de todo corazón que el gobierno de Claudia pueda esclarecerlo. O sea, ahí es la que sigue. Es lo que le toca Hay que a se ella. encargue la que sigue. Es la manifestación del fracaso de una oferta que nos dijo que iba a hacer. Hay militares presos, pues. Detuvieron a 5 de 20. ¿Cómo que no se sabe de la participación de militares? Es muy triste ver el cambio del presidente en su narrativa y que haya preferido no tocar a los militares en lugar de avanzar en la justicia. Eso es producto de este pacto que tiene López Obrador con las Fuerzas Armadas, que preocupados nos debería tener por los cambios constitucionales que están haciendo Jonathan Eric. Finalmente, veremos las manifestaciones desde ayer. Llegaron desde ayer en el Senado. los normalistas, los familiares, etcétera. ¿Qué podemos esperar, Emilio? ¿Esta respuesta se va a quedar en eso? ¿Hay los que lleguen, pues que se hagan cargo? Yo pienso que va a seguir la exigencia. Esta semana va a ser una semana complicada en la Ciudad de México. El día 26 va a haber la manifestación. Luego viene el 1 de octubre. Sabemos quienes desde el Frente Cívico vamos a salir a manifestar una resistencia democrática. Y luego viene el 2 de octubre. Sí. Son días convulsos y me queda claro que el nuevo gobierno va a tener que hacerse cargo de estos temas, porque apostar al avestruz lo único que hace es que los problemas sean más grandes. Claro. ¿Y habrá elementos todavía o ya se han perdido esos elementos para poder dar con la verdad? Mira, ha habido ejemplos internacionales como los de Sudáfrica, como los de Colombia, como los de Perú, como los de Timor Oriental, donde la voluntad permite recuperar la gran mayoría de las cosas. Si no todas las evidencias, por lo menos elementos sustantivos que te permitan hacer una historia verosímil. ¿Cuál es la pieza clave? Lo que dice la experiencia internacional es que sí se puede, pero que se requiere voluntad de querer avanzar en la justicia, en la verdad y en la no repetición. Emilio Álvarez y Casa, te agradezco mucho que nos permitas hablar de estos temas y recordar, se cumplen 10 años de la desaparición de estos 43 normalistas de Ayotzinapa. Ya es un hecho del que se da cuenta en los libros de texto, por ejemplo. Creo que como sociedad lo peor que podemos hacer es pensar que es otro capítulo más de la historia, o incluso olvidarnos de lo que pasó, olvidar a los padres de los normalistas, olvidar sus historias, lo que pudieron haber sido sus vidas. Es lo peor que podemos hacer, porque estaríamos abriendo la puerta a que más situaciones como esta se puedan presentar en nuestro país y que queden en la impunidad y en el olvido. Te agradezco mucho. Totalmente. Muchas gracias. Buen abrazo. Hasta la próxima semana. Cuídate, Muy buenos Emilio. días.